¿Se ven bien? Por lo menos de lejos. Se ven bien. Así es que vamos a orar y tener un tiempo especial con el Señor. Así que conectémonos con Él y aprendamos de la palabra. Señor, queremos en esta mañana pedirte que tú nos ayudes, que te manifiestes en nuestras vidas. Quita todo dardo del maligno, Señor, que quiera quitarnos el ánimo, que quiera desestabilizarnos, Señor. Ayúdanos a poder concentrarnos en tu palabra y en que podamos estar abiertos con nuestros oídos a discernir y a pensar en las cosas que tú tienes para nosotros en esta mañana. Oro para que tu palabra pueda ser de bendición para nosotros, que podamos experimentar, Señor, la plenitud y la presencia de la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pastor Ricardo Rebolledo, que era un pastor de la iglesia bautista del Calvario en la ciudad de Perú, tuvo la oportunidad de guiar a su hermano al Señor. Él había luchado por muchos años con su hermano. Su hermano había sido agnóstico la mayor parte de su vida y había negado las cosas de Dios, no le interesaban las cosas de Dios. Y ya en sus años mayores cayó desesperadamente enfermo en el hospital. Y en esas crisis sus pensamientos se volvieron al Señor, pero ya a una edad avanzada, y vino a Cristo. La enfermedad que le diagnosticaron a esa edad ya era una enfermedad terminal, era una enfermedad que no baja, que no iba a poder curarse. Y el pastor comenzó a discipularlo y a darle pues algunas instrucciones de la palabra. Y cuando ya estaba en una situación ya dramática, crítica, el pastor Rebolledo fue llamado para que fuera al hospital rápidamente y visitara a su hermano, que estaba profundamente perturbado. Así que entró en la habitación y le dijo: Raúl, quiero que sepas que eres salvo, y aunque tengas una enfermedad terminal y aunque vayas a morir, eres salvo y vas a ir al cielo. Cuando mueras no tienes que tener ningún miedo de morir. Y Raúl le dijo a Ricardo, no lo entiendes. Sé que soy salvo, sé que iré al cielo cuando muera. No es que tenga miedo de morir. Lo que me da es vergüenza de morir, porque voy a llegar al cielo con las manos vacías. Cuando me presente ante Dios, no voy a poder decirle qué hice por Él. Eso es una tristeza. Tal vez, no sé si a usted le habrá pasado que alguna vez pasó un momento realmente estresante y vergonzoso cuando estaba en clase, en bachillerato, en cualquier lugar, y le habían dejado una tarea que sabía que al día siguiente se la iban a pedir y que tenía que rendir cuentas de ella, y usted no la tenía, y lo único que tenía era solamente excusas del por qué no lo hizo,
por qué debió hacerlo. Es complicado el hecho de rendirle cuentas a alguien, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que esa persona está esperando que se le rinda cuentas, que se le diga qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dicho. Puedo hacerle una pregunta. Cuando el Señor Jesús aparezca, ¿cómo lo va a encontrar a usted? ¿Cuáles son las cuentas que usted va a darle a Dios? Porque si ustedes no saben, y ahora lo deben saber, todos y cada uno de nosotros, personalmente, sin familias, sin nadie, estaremos presentes ante Dios. Y Dios va a pedirnos cuentas. Dios nos va a dar lo que se llama el día de pago, algún día. Y eso es una cosa que debería motivarnos a nosotros. El apóstol Juan cierra el capítulo 2 con esa advertencia. Es la primera epístola de Juan. En los versículos 28 y 29, Juan dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Estos dos últimos versículos de Juan son como un puente entre los temas principales del libro. En los dos primeros capítulos Juan trata sobre la comunión, y en los otros 3 capítulos trata sobre la filiación. Es decir, en la primera parte habla de cómo debemos caminar con Dios, y en la segunda trata de cómo nacer de Dios, qué es lo que realmente tenemos que hacer. También Juan nos ha señalado el contraste entre la luz y las tinieblas, el amor y el odio, la verdad y el error, y ha llegado a la conclusión de que es imposible vivir en comunión con Dios si eres desobediente o eres odioso o falso. Cualquiera de estos pecados te sacará de la realidad y te llevará a fingir. Eso significa que este versículo 29 y 28 es un versículo resumen que sirve de puente entre los dos temas principales. Y de esto quiero hablarle hoy, porque esos dos versículos realmente me han desafiado en mi propia vida, porque hay muchas cosas de las que debemos hacer en esta tierra que van a tener repercusión en lo eterno, en lo que vamos a tener al final de nuestras vidas. Hay un tiempo futuro y vamos a ver a Dios cuando Él aparezca, y todos vamos a ser juzgados, no todo al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni por la misma razón, ni con los mismos resultados. Ahora, Dios es un Dios que nos ha dejado en esta tierra a través de procesos. Ustedes deben entender una cosa: todos nosotros, Dios nos deja no para que, si logramos metas, las logremos rápido, sino que a través de esas metas nosotros podamos ir creando procesos en nuestras vidas que nos van haciendo más maduros, que nos van haciendo más, más fuertes en cuanto a eso. Y en la Biblia nosotros encontramos que toda la vida de todos los personajes siempre Dios los metió en procesos, y los procesos que Dios metió a las personas son procesos que
nunca nos dijo que nos iba a meter. Y Dios nunca nos dice, porque una de las cosas que he aprendido en esta semana es que Dios no es muy hablantín, Dios no habla mucho. Solamente dice lo necesario y lo que necesitamos en ciertos momentos, pero no es un Dios que habla mucho, que dice muchas cosas. De hecho, Él ya dejó su libro, lo dijo que tenía que decir y ya no más. Y eso es una de las cosas interesantes. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que queremos decirle a Dios, tenemos una vida que sea buena, una vida de obediencia, pero Dios dice, está bien, te acepto eso, pero te voy a meter en el proceso, porque no puedes hacerlo así. Por ejemplo, si uno mira en el libro de Génesis, quiero que me acompañen en el libro de Génesis, antes de que entremos a todo lo que Juan va a decir. Capítulo 28 del Génesis, Jacob va huyendo de su hermano, lo quiere matar por haberle robado su bendición, y en el versículo capítulo 28, versículo 10, dice que llega a un lugar y en ese lugar se acuesta a dormir y Dios se le aparece. Y dice el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas, bendito tu simiente. Génesis 28. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí hay dos cosas importantes. Una es que Dios le dice en el sueño, te voy a bendecir, te voy a dar esto, no te voy a soltar, estaré contigo y todo. Pero cuando Jacob despierta, hace una oración como que si realmente no ha entendido que lo que Dios le está diciendo es algo que va a cumplir en su vida. Y Jacob usa condicionales: si Dios va conmigo, si Dios hace esto, si Dios aquello, entonces Él va a ser mi Dios y voy a dar diezmo todo. Hace un voto. Lo que viene a demostrar es que muchas veces, cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y darnos una bendición o llevarnos a un nivel diferente, muchas veces no estamos listos para eso. Tenemos que pasar por un proceso, y la respuesta de Jacob es esa, un proceso. Él está diciendo, bueno, voy a ver. Y por cierto, ustedes se van a dar cuenta que después de que él vaya a trabajar por sus esposas, se le olvida ese voto. Hasta después, cuando ya ha pasado por todos los problemas que ha pasado, se acuerda de lo que había hecho. Incluso llegó a permitir en su propia familia que sus esposas tuvieran ídolos y tuvieran idolatría, hicieran un montón de cosas.
Ese es el peligro de decir, sí, yo voy a hacer con Dios esto y lo otro, y lo voy a entregar, y sí, claro. Y Dios dice, ok, te lo creo, pero tienes que pasar por un proceso. ¿Y cuáles son unas cosas de los procesos que Jacob pasa? Bueno, un proceso es que él llega y ve a Raquel y se enamora de ella. Y dice, voy a trabajar por Raquel 7 años. Y la Biblia dice que trabajó 7 años y le parecieron un poco porque amaba a Raquel. Para Jacob, Raquel era lo que quería, era lo que deseaba, era lo que gustaba. Pero cuando viene el momento del matrimonio, Labán lo que hace es que le cambia a Raquel por Lea. Y Lea es la que no le gusta. Él nunca se imaginó ni quisiera haber estado con Lea. Sin embargo, por los destinos que Dios mueve, Jacob termina con lo que no le gusta en vez de lo que le gusta. Y saben que ese es uno de los grandes procesos que Dios va a hacer en la vida de todos. Hermanos, hermanas, antes de que Dios te dé lo que te gusta, te va a pasar por un proceso con lo que no te gusta. Y eso tenerlo por seguro. Y el proceso va a durar dependiendo de cómo reacciones a ese proceso. Ahora miren una cosa tan interesante, porque el texto dice que una vez que Jacob se casa con Lea, le dice, trabaja otros 7 años por Raquel, y él dice, está bien, y ya serían 14 años. Pero hay una cosa interesante. Si ustedes ven, dice el versículo del capítulo 29, que va a servirle a su, ¿cómo se llama? A Labán por la vida de Raquel. Y luego dice en el versículo 30 del capítulo 29, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora, esto es bien importante, porque en los procesos que Dios nos va a meter, Dios nos va a dar lo que nos gusta muchas veces antes de lo que nos gusta. Y oiga esto, otra cosa que uno encuentra en el proceso es que muchas veces tenemos más fruto y resultados en lo que no nos gusta que en lo que nos gusta, porque Lea es la que le da hijos, y Raquel, a la que amaba, no podía darle hijos, era estéril. Y si ustedes se dan cuenta cuáles son los procesos que ocurren con Lea, dice que y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Saben que el nombre Rubén significa Dios ve, Dios mira. Y básicamente muchas veces en las cosas que Dios nos mete y que no nos gusta, una de las primeras cosas que tiene que trabajar con nosotros es nuestra visión espiritual, porque lo que quiere es que aprendamos a ver ese proceso como Él mira. Luego dice que tiene a otro hijo, y dice que el segundo consiguió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, llamó su nombre Simeón.
Y Simeón significa Jehová oye. No solamente Dios nos va a abrir la visión espiritual, sino también nos ayuda a identificar más nuestro oído espiritual. Y el tercer hijo que le da, dice, y le dio a luz un hijo, y dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por lo tanto, llamó su nombre Leví. Y Leví es Dios, tiene comunión. Y al final le da a Judá, que es Dios, es alabanza, adoración. Le da a los dos hijos más importantes de todo Israel, Leví y Judá, porque Leví es la tribu de los sacerdotes y Judá es la tribu de donde Jesús vendría. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros desechamos esos procesos. Y Raquel, por ejemplo, cuando mira que ya no está saliendo el proceso, entonces mete a las siervas y meten a otras y se nos va complicando. Hermanos, la vida que Dios nos da, según lo que nosotros podemos ver, es una vida en la cual Dios siempre nos va metiendo en estaciones de la vida, en procesos. Y eso es bien importante que lo entendamos. El proceso final de nuestras vidas es que le daremos cuenta a Dios. Y esto debe ponernos mucha atención en un tiempo que vivimos en el cual se nos está olvidando que no somos dueños de nuestras vidas, sino que vamos a tener varios encuentros con Dios. Ahora, ¿qué es lo que Juan enseña con respecto a cómo nos vamos a enfrentar a Dios? Y hay unas cosas bien prácticas en estos versículos. Juan dice en el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La expresión de su venida aquí realmente muchas personas están discutiendo a qué se refiere. Se refiere simple y sencillamente cuando Jesús vendrá al final del tiempo a hacer justicia al mundo, o se refiere a un evento privado con su iglesia en la cual va a juzgar. La mayoría, por la expresión que Juan utiliza, hijitos, están convencidos de que cuando habla de la venida aquí, habla de el momento en que Jesús nos va a llevar a un tribunal que en el libro de Corintios se llama el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, el término original es el bema, y el bema en griego, en las Olimpiadas, el bema era el asiento donde estaba el juez principal que veía todas las competencias. Y ante ese juez, después de la competencia, llegaban, aunque había ganado la persona, llegaban donde ese juez, que era el que tenía la posición más alta para ver mejor, y ese juez podía determinar y decir: no, aunque llegaste a la meta primero, no eres ganador porque infringiste tales leyes de la competencia. La palabra final de la victoria de un atleta la tenía el juez sentado en el bema. Entonces Pablo viene y dice: ok, el bema de los cristianos va a ser eso, es Dios sentado en su trono, presentándonos cada uno de nosotros con nuestra participación en la tierra, y la última palabra de aprobación o de rechazo va a ser de parte de ese juez, que es Cristo. Entonces Juan dice: miren, en ese momento pueden haber varias manifestaciones. Van a haber dos cosas. O llegas ante la presencia de tu Dios Jesús
con confianza y entras en comunión con Él, o llegas y te vas avergonzado. O llegas con confianza o llegas con vergüenza. Ahora, esta revelación de Juan dice varias cosas. Uno, rompe el mito de que en el cielo no va a haber ningún tipo de cosa mala, en el sentido de que no nos va a pasar, o sea, que el cielo ya es lo perfecto, ideal. Por supuesto que va a ser lo perfecto, ideal, pero eso no nos va a quitar el hecho de que cuando nos presentemos ante Dios y evalúe mi vida, yo simplemente sea avergonzado porque Dios me diga: no fuiste una persona como yo esperaba que fuera. Ahora, ya les voy a explicar lo que Juan está diciendo con respecto a esto. Juan es bien importante con esto. ¿Saben por qué? Porque miren, aquí en este momento todos nosotros estamos oyendo este mensaje y nos va a entrar, le vamos a oír, así sí que bonito, pero de aquí a unos días se nos va a olvidar por los afanes de la vida y todo lo demás. Pero Juan dice: miren, señores, es importante que se den cuenta de la importancia de esta realidad en sus vidas, y es tan importante que la tienen que poner en práctica ahora. Es la urgencia de hacer lo que me dicen, de que si se me dice que permanezca en Él ahora, debe ser una decisión que debo tomar. No debo esperar, no debo posponerlo, no debo decir: no, cuando sea mayor, o cuando me jubile, o cuando tengo más tiempo voy a caminar cerca de Dios y me voy a acercar más a Él. No, Juan dice: no, la decisión de tener una relación más profunda con Dios y de ser un ciudadano del reino haciendo las cosas que Dios, es una cosa que no se debe postergar para mañana ni para otro día, debe ser ahora. Y eso es lo importante, porque ahora debemos tomar decisiones para nuestras vidas. Significa, él dice, el versículo 28, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. La palabra manifestarse, lo primero que debemos entender en este juicio es que no vamos a estar enfrente de un holograma, ni enfrente de un video, ni enfrente de la internet. Vamos a estar presentes enfrente de la persona real de Jesucristo. Es decir, si ahora nosotros solo tenemos la imagen de Jesús por las narrativas del Evangelio y por lo que Él hizo, en el texto Juan dice: cuando llegue ese momento, la expresión es que vamos a ver personalmente a Jesús. Eso significa estar cara a cara con Él, poder tocarlo, poder experimentar, verlo. Va a ser la primera vez que nosotros en esta dispensación podremos ver lo que los discípulos veían antes en Jesús, solo que ahora es un Jesús que está sentado, que no está puesto en una cruz, sino que está sentado en un trono. Eso significa que esa manifestación es evidente, se va a dar a conocer, será visto por todos aquellos que son hijos de Dios, y lo vamos a ver. Y al hacerse manifiesto y visible, Él va a poder expresar y experimentar y tocarnos y hablar con nosotros. Yo no sé cómo se imaginan ustedes esa escena. Si a veces nosotros tenemos algún tipo de nerviosismo cuando estamos enfrente de alguien famoso o de alguien que sea de respeto o de influencia en la sociedad, no me imagino cómo vamos a estar cuando estemos enfrente de Jesús.
¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Que usted va a estar enfrente de Jesús solo. O sea, ahí no tiene nada que ver. No es que mi mamá, es que mi esposo, que mi hijo, es que no me llevaba, no, es que como yo no podía porque aquel se iba, no es porque es, no, o sea, Dios nos va a agarrar uno por uno y vamos a estar solos y ningún tipo de excusa va a justificar lo que nosotros hemos hecho. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Es que no solamente vamos a estar solos con Jesús, sino que la Biblia dice que vamos a estar desnudos, y algunos dicen que puede ser que sea una metáfora, porque el hecho de estar desnudo significa que no hay nada que le podamos ocultar. O sea, miren, esto es, para mí es bien fuerte el hecho de pensar de que muchos de nosotros aquí en este momento podemos aparentar y engañar a alguien con una apariencia que no tenemos, y podemos decirle muchas cosas a las personas y decirles ciertas cosas que simple y sencillamente uno les cree. Pero el problema con la presencia de uno frente a Jesús es el hecho de que vamos a estar solos, y segundo, Él conoce todo, sabe todo lo que hemos hecho, y no solamente sabe todo lo que hemos hecho, sino que ahí va a saber por qué lo hemos hecho. Y la verdad es que el juicio sobre la vida de un creyente no es tanto lo que hiciste, sino por qué lo hiciste y cómo lo hiciste. Porque podrán haber un montón de obras que yo haya hecho, pero simple y sencillamente las hice en una dimensión de la carne. Cuando uno mira el pasaje de Pablo que habla del tribunal de Cristo en 1 Corintios, él habla de que las obras que van a ser pasadas y probadas por el fuego en ese tribunal son de cosas perecederas y de cosas imperecederas. Oro, piedras preciosas, metales, lo otro son hierba, paja y cosas que se derriten. Pero al final, Pablo dice que la calidad de que una obra permanezca no depende de la obra que hice, sino que depende del corazón con que la hice. Porque el texto dice que Dios va a revelar lo oculto del corazón al hacer esas obras. Hay algunas iglesias que enseñaron por mucho tiempo que la obra más importante y que es imperecedera es ganar almas. Y que mientras más ganas almas, más coronas vas a tener. Yo estuve en varias iglesias, en una iglesia que la gente llevaba cuentas y hacían competencias cuántas almas habían ganado, y se paraban en las puertas y decían: hoy gané 50 almas para Cristo. Y cuando Dios evalúe esto y diga almas para Cristo, sí, pero si le ganaste, ¿para qué andas exhibiéndote? O sea, ¿para qué andas diciendo que? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que tener un corazón de exhibirnos y de todos? Esas almas no funcionan, ni son un premio, porque ya nuestra actitud y nuestra forma de ser. ¿Recuerdan ustedes que más adelante Juan va a decir que nosotros debemos amar al hermano en espíritu y en verdad? Porque se puede hablar en amor al hermano, pero no tanto en verdad, porque podemos estar fingiendo que amamos a un hermano. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿por qué tengo que hacer esta obra? ¿Por qué no la tengo que hacer? Y Juan dice: cuando estemos visibles ante Él, las cosas que hemos hecho, Dios las va a probar, pero lo que va a probar es mi corazón. Y si yo lo hice por amor a Él, no tanto por amor a mi propia satisfacción
o porque se vean las demás personas que yo soy un creyente de lo mejor, entonces esa obra va a permanecer, si no va a perecer, porque Dios lo que está mandando a hacer en nuestras vidas es que las cosas que hagamos, las hagamos para el Señor, ¿sí? No para las personas. Y claro, mucha gente deja de hacer las cosas para las personas porque quizás no le gusta o no quiere. Perdemos bendición. Perdemos bendición. Ahora, la manifestación de Jesús es visible, es una realidad, lo vamos a ver. Pero cuando dice, cuando se manifieste, observe una cosa, Él dice que se va a manifestar, pero dice cuando se manifieste. Él no dice el momento en que lo va a hacer, porque ese periodo, o sea, miren, ¿cómo se llama? Lo dramático de esto es que no sabemos cuándo va a ser. Y por lo general el texto dice que va a ser cuando menos lo esperamos. Y la figura que la Biblia utiliza es como ladrón en la noche. Yo no sé si alguna vez a usted lo cacharon sus papás haciendo algo cuando menos lo esperaba. Y uno dice, es feo que lo agarren a uno así, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Comercio, venía en un bus con mis compañeros, veníamos fregando, y yo no era cristiano en ese entonces, y el vocabulario que teníamos era el vocabulario de B para arriba. O sea, era de vocabulario de cloaca. Y veníamos diciendo y haciendo un montón de cosas, y yo no me había dado cuenta que 2 asientos atrás venía mi papá. Y yo venía, pero diciendo de todo. Y cuando me bajé y vi que se bajó mi papá detrás de mí, se me fue el alma. Y mi papá se me quedó viendo y me dijo, no, yo nunca pensé que fueras tan mal hablado. Pero ahí yo recuerdo que mi papá se cortó cuando le dije, pues sí, las primeras palabras las aprendí en la casa con usted. Y yo sentía que me iba a sonar, pero le dio pena, porque en realidad mi papá y mi mamá todos eran mal hablados. Dicen que los de Atiquizaya son mal hablados, no sé si será cierto. Y que lo cachen a uno diciendo, y me puse a pensar, qué tremendo, ¿va? Porque entonces eso nos reta que la vida que vivimos debería ser una vida en la cual estemos pendientes y diciendo que sí me cacha Dios en este momento. Pero ¿saben qué pasa? Se nos olvida. ¿Por qué? Porque creemos que no es cierto que va a pasar. Como no lo estamos viendo. Ahora dice, cuando se manifieste, tengamos confianza. Y mire esto, la palabra tengamos confianza es bien interesante. Porque la idea es esta. Mire, ¿usted alguna vez ha estado en una reunión en donde está la reunión y llega usted y lo dejan con alguien que usted no conoce y no tiene confianza? ¿Y qué es lo que ocurre con uno? Uno no sabe qué hablar, ¿no? Uno sabe qué decirle. A veces no pasa, ajá, ¿qué tal? Y uno tiene ¿cómo le diría? Esa pena de decirle, y no le quiero preguntar. Además, si a usted no le gusta hablar, ¿no? O sea, no puedo. O sea, si le dicen, quédate con él, por favor. Y uno dice, ¿y qué le voy a decir? Pues si yo no sé quién es. ¿Qué puedo hablar con él? No le tiene confianza. Porque la confianza tiene que ver con lo que hablamos. Ahora,
Si usted le tiene confianza a alguien y lo encuentra, usted incluso puede hablar con él inmediatamente o incluso hablar de temas que hablaron antes alguna vez que se volvieron a ver y siguieron hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ay, ¿cómo fue que pasó esto? No hay aquel tipo de que se inhibe uno, sino que continúa su forma de hablar con él porque tiene confianza con él. Entonces, lo que Juan está diciendo es que aquellos que en la tierra, aquí en este mundo, han tenido toda la capacidad para hablar con Dios siempre, a través de la oración y hablar con Él siempre, como una experiencia de conocerlo, cuando lleguen a presentarse ante Dios, la confianza es que ellos van a seguir platicando con Él como platicaban aquí, solo que ahora lo vemos. Es decir, no va a llegar donde Dios y decir que le digo a Dios, ¿qué hablo? No, porque usted si ha mantenido una plática constantemente con Dios en este mundo, cuando usted se presente ante Dios, usted puede seguir hablando con Dios con mucha confianza. ¿Por qué? Porque las cosas que le pasaron siempre se las comentó a su Dios. Y yo me imagino que Dios le pudo haber dicho, miraba que te asustaste aquel día que te pasó esto. Sí, pero gracias que me ayudaste, Dios, fíjate. No, pero es que yo estaba pensando en esto, fíjate que yo estaba haciendo esto. Y usted le dice, de veras, bueno, eso pues es que no entendía. Esa es la confianza. Pero si usted en esta tierra, ni siquiera por los alimentos ora, ni siquiera se pasa un tiempo en el cual pueda decirle a Dios, Dios, quiero orar contigo, quiero caminar contigo, hablar y tener un diálogo las 24 horas con Dios, porque esa es la vida espiritual. ¿Cómo cree que va a tener confianza cuando llegue con Dios? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir en la segunda parte, dice, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y esto es bien importante, porque lo que ocurre es que si yo no tengo que hablar con Dios, y Él sí va a tener que decirme a mí, la idea mía es que mejor no me acerco porque qué achicaba, o sea, y la palabra avergonzarse aquí es la palabra de agachar la cabeza y no poder ver cara a cara. Ahora, ¿estamos hablando de perder salvación aquí? No. Estamos hablando de perder lo que es la retribución a nuestra vida. Y Juan dice, tienen dos alternativas en esta vida. Cuando Jesús se manifieste, o entran en confianza con Él, o simple y sencillamente se alejan. Y entonces esto hace sentido para varias cosas. ¿Saben por qué? Porque la verdad que entonces vivir esta vida aquí en este mundo va más allá de tener una carrera, de hacer pisto, tener una casa, ganar una profesión, casarse, tener hijos. Porque ni siquiera sus hijos van a poder llevar. A ellos también le van a pasar las facturas. Miren, es que háganse la idea, hermanos, de que no va a haber nadie que los defienda, pues. Es decir, va a haber a Jesús que nos defiende, pero no va a haber nadie con quien usted pueda justificar sus actos, porque usted va a estar solo, ni tampoco va a ser la persona que tampoco se va a atribuir actos de otros para su vida. Usted no va a poder decir, no, es que mi mamá era buena cristiana, sí, pero era su mamá, usted no. Es que a mí me llevaban a la iglesia, no, es que yo fui a la iglesia, eso no es lo que vale. Si realmente no nos da temor el hecho de pensar de que un día estaremos en la presencia de Dios y no nos afecta la vida ahora, hermanos, se están tomando un riesgo porque al final todos no
vamos a poder evitar ese juicio. ¿Y qué dice ahí? Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces dice, miren, lo que Dios haga conmigo para levantarme o para avergonzarme está basado en la justicia. Y la justicia de Dios es darle a las personas lo que merecen, de acuerdo a lo que hagan. Y Él dice, la mejor manera de poder llegar ante el trono de Jesús y en el juicio sin avergonzarnos y con confianza son dos cosas, dice. Primero, la palabra permanecer. Versículo 28. Esa palabra permanecer aparece en los escritos de Juan más de 21 veces. ¿Y qué es permanecer? ¿Saben ustedes que la palabra permanecer, la raíz tiene, se puede traducir morar? ¿Y saben de dónde viene la palabra morar? Viene de la palabra morada. Y la palabra morada es donde vivimos, donde habitamos, donde estamos cómodos, donde somos como somos, donde no tenemos ningún tipo de ¿cómo se llama?, de protocolos que tenemos fuera de la casa, ¿sí o no? En nuestra casa, hermanos, somos lo que somos. O tienen ustedes protocolos, tienen mayordomo que les abre la puerta y les dice, sí, mi lady, adelante, o Lord, no sé qué. O sea, ahí somos lo que somos. Entran gritando, abren las puertas, han tirado las cosas. A muchos les encanta vivir en su propia morada, en su casa, ¿no? Entonces, oigan esto, el uso de la palabra permanecer y morar significa una vida de comunión con Dios, como que si Dios fuera mi propia casa, mi propia existencia, donde yo puedo estar con Él como soy. Y la palabra permanecer significa a que yo no me quiero ir de ahí, pues, o sea, quiero estar con Él, quiero estar hablando con Dios. Y la segunda cosa es vivir como Él, pues. ¿Qué es lo que a Dios le encanta? Miren, hermanos, si hay un valor que Dios respeta y ama en los creyentes es la justicia. ¿Sí? Miren, no es ni cantar, ni predicar, ni enseñar, ni... ¿De qué sirve todo eso si soy un gran injusto? ¿De qué me sirve a mí decir que soy un empresario cristiano si soy injusto con mi empleado? Y lo que Dios nos va a medir es eso. ¿Qué tan justo fuimos nosotros con los demás, así como Él fue con nosotros? La justicia es importante.